Bien, el modelo de demanda agregada, oferta agregada, eh, como sabemos, intenta explicar, como otros modelos macroeconómicos, la marcha del ciclo económico, es decir, hacia dónde va o cuál es la próxima fase que se va a desarrollar en una economía. Uno de las variables centrales, de las funciones centrales, que es la demanda agregada, que valga la redundancia, es la demanda que formula la comunidad a cada nivel de precios. Y está constituida, como nos explica Keynes, por distintos comportamientos. Hasta ahora lo que vimos fue el comportamiento del consumo privado, y por video les he comentado otro de los componentes, que es la inversión privada, es decir, la demanda. La primera es la demanda de las familias de bienes y servicios a cada nivel de precios, y la inversión privada es la demanda de bienes de capital, de bienes de inversión por parte de las empresas a cada nivel de precios. Como vimos en ese video que les subí, la inversión depende de las expectativas de los empresarios, que se comparan, o que ellos comparan supuestamente con la tasa de interés vigente en el mercado, que depende del mercado de bonos, al cual nos vamos a referir en la oportunidad de ver política monetaria. Esa relación contradictoria entre las expectativas expresadas a través de la eficacia marginal de capital y la tasa de interés hace que cada empresario, cuando inicia un nuevo negocio, evalúe si le conviene llevar adelante la producción de determinados bienes o servicios o no, o dedicarse al mercado financiero. Sobre esto solamente voy a decir que Keynes, a partir de este análisis, consideraba la tasa de interés como el precio del capital. Un error, pero de todas maneras suficiente como para que justificara la necesidad de combatir la escasez de capital, entendiendo esto como la causa de la suba de la tasa de interés. Por lo tanto, propugnar a nivel mundial, a través de los organismos financieros internacionales, como lo fue inicialmente el Fondo Monetario Internacional, la distribución del capital desde los países donde abunda hacia los países donde escasea. Una ilusión, una utopía de Keynes, que obviamente nunca se materializó, por lo menos en los términos de amistad entre las naciones que propugnaba Keynes. Cuando la demanda agregada o demanda efectiva, en realidad, es insuficiente como para arrastrar la producción y solucionar problemas de desempleo masivo, viene el Estado. ¿Sí? El tercer elemento, la tercera variable macroeconómica que incorpora la demanda agregada, que forma parte de la demanda agregada a partir de esas décadas, es el gasto público. Y entonces, cuando incorporamos el gasto público a la función de demanda agregada que estábamos explicando en este pastiche, es decir, una nueva curva paralela a las anteriores, donde ya está el gasto público, la G mayúscula, el efecto multiplicador se vuelve a materializar. Es decir, la distancia vertical entre las demandas agregadas es menor que el aumento que se produce en la renta. Esto que muestra el gráfico es simplemente para ilustrar la idea. El gráfico no demuestra, ningún gráfico demuestra ninguna teoría, sino sirve para que uno la pueda visualizar de una manera más sencilla. De nuevo recuerdo, el efecto multiplicador consiste en que un cambio en alguna de estas variables macroeconómicas, el consumo privado, la inversión privada y ahora el gasto público, provoca una disminución en las existencias de las empresas, las existencias sin salida. Las empresas ven que el mercado arrastra, demanda mayor producción, las empresas aumentan la producción, eso crea más empleo, genera un aumento de la renta, es decir, de la retribución de los factores productivos, parte se va al consumo, con su efecto multiplicador posterior,
y parte se va a ese residuo que Keynes trata de que se minimice lo más posible, que es el ahorro, es decir, el consumo diferente. Y así sucesivamente hasta que ese efecto multiplicador se disipa. Y es necesario un nuevo impulso por parte del consumo privado, de la inversión, y cuando estos no son suficientes, del Estado. El Estado entonces interviene mediante el gasto o inversión públicas, lo llamamos gasto público como englobador de ambos procesos, que consiste en construir hospitales, escuelas, caminos, obras de infraestructura en general. Keynes ridiculizaba su propio planteo diciendo que si era necesario había que construir obeliscos en los países, en las ciudades, para generar ese efecto multiplicador. No hay nada más inútil desde el punto de vista arquitectónico o funcional que un obelisco. Era una ridiculización que hacía él para señalar que lo importante era que el Estado gastara para provocar que mediante ese efecto multiplicador se generara una demanda efectiva incrementada que le diera una señal a los empresarios para que empezaran a invertir. La clave del capitalismo, la inversión privada. La política fiscal de cualquier Estado no es solamente el gasto. Hay dos acciones centrales desde el punto de vista fiscal. La otra es la contracara, que financia el gasto, que son los impuestos, que desde ya podemos decir que se clasifican en directos e indirectos. ¿Cuál es la diferencia? Los impuestos directos son los que actúan sobre la renta de las personas, físicas o jurídicas. El impuesto a las ganancias. El impuesto a los bienes personales. ¿Qué peculiaridad tienen estos impuestos? Son progresivos, en este sentido, que se establecen de tal manera que como se calculan sobre los ingresos, a mayor ingreso, mayor impuesto. Y los impuestos indirectos son aquellos que se calculan sobre el valor de los bienes y servicios. Por ejemplo, típicamente el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la contradicción entre ellos? O las dificultades que hay, tiene uno respecto al otro. Bueno, se considera que son más eficientes los impuestos indirectos que los directos, porque son más fáciles de recaudar, los indirectos, pero son más regresivos en términos de distribución del ingreso. Así que normalmente se dice que cuando en un país la fuente de recaudación de impuestos se basa en los impuestos directos, su sistema impositivo es progresivo. Y cuando depende de impuestos tales como el IVA, se dice que es un sistema regresivo. La Argentina tiene dos impuestos importantes, que son el IVA y ganancias. Hay una histórica disputa, depende del gobierno de turno, y en cada gobierno hay distintas fuerzas que se enfrentan porque la política impositiva toca el bolsillo de cada uno de nosotros, así que no es un tema menor. Una tercera, bueno, entonces, para terminar con esta cuestión de los impuestos, los indirectos son más eficientes, los directos son más equitativos. Esa es una contradicción. La eficiencia versus la equidad de cualquier sistema impositivo, según los teóricos de la política impositiva. Un tercer elemento que integra la política fiscal son las transferencias, que son imposiciones que establece el Estado para que ingresos que recibe un sector de la comunidad o el conjunto de la comunidad sean redireccionados. Por ejemplo, típicamente son las jubilaciones y pensiones, que van del trabajador activo y su empleador hacia los trabajadores pasivos. No son impuestos al trabajo, como dice ciertos medios de comunicación y economistas,
en realidad el aporte me refiero al aporte que hacen los trabajadores en las empresas sobre sus sueldos son salarios diferidos. Otras transferencias son los subsidios. Por ejemplo, si el Estado o el gobierno de turno quiere fomentar una región, bueno, establece que esa región no paga el IVA. Las empresas que se instalen ahí no pagan el IVA, no pagan el IVA. Y ahí quiere decir que el resto de la sociedad los está subsidiando. Es decir, les está permitiendo que crezcan, se instalen, porque es una decisión de política económica que esa región se desarrolle. Estas tres variables macroeconómicas, el consumo privado, la inversión y el gasto, tienen diferencias, es decir, el consumo tiene un componente autónomo, que ya vimos, la inversión respecto a la renta es autónoma, es decir, no depende de la renta, y el gasto público es típicamente autónomo. Esto quiere decir, depende de decisiones políticas, no de una variable macroeconómica. Pero las tres son variables al interior del país. Lo que nos resta incorporar a la demanda agregada para hacerla completa y para mostrar la realidad, para ser menos abstractos en la explicación, es el sector externo. En el modelo, al sector externo se lo representa con dos variables, las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones son las ventas de las empresas locales al exterior, y las las compras. Si yo incorporo las exportaciones al modelo, al gráfico, voy a desplazar nuevamente la función de demanda agregada de manera paralela, de forma paralela, como lo hice hasta ahora, para mostrar que el efecto multiplicador, es decir, al incorporar las exportaciones, la renta crece más que antes, más que las exportaciones, por ese efecto que ya les mencioné. Crece la producción, crece el empleo, crece la renta, parte va al consumo y un residuo siempre el ahorro, restando el efecto multiplicador. Las importaciones, en cambio, son compras al exterior, es decir, cuando el país importa, lo que está generando es demanda agregada en el país que nos está exportando. Por lo tanto, genera en la representación gráfica que hacemos, hay que expresarlo de una manera distinta a la que estuve incorporando. ¿Y cómo? Desplazando la función de demanda agregada que habíamos visto de una manera distinta. Acá lo acabo de dibujar mediante esta función que cae. ¿Por qué cae? ¿Y por qué la hago no paralela? Porque cambia la pendiente de la función de demanda agregada. ¿Por qué cae? Porque se incorpora un nuevo coeficiente a la pendiente, dado que entre la renta y las importaciones existe una relación. Esa relación es tal que cuando la renta aumenta, es decir, cuando la actividad económica del país crece o disminuye, según el caso, tiene un efecto ampliado sobre las importaciones. Ese efecto se expresa a través de un coeficiente que se llama coeficiente de importaciones. Es un número, igual que la protección marginal al consumir. En el caso de la Argentina, ese número es muy importante porque es de importante magnitud, porque la Argentina, como los otros países no desarrollados del mundo, o de desarrollo intermedio, digámoslo así, para ser menos agresivo con nuestro propio país, no tienen todos los sectores productivos en su interior. Entonces, cuando la economía crece, cuando el PBI crece, las importaciones crecen más que ese PBI.
Especialmente se trata de los insumos industriales, es decir, los bienes intermedios que requiere la industria para producir. La Argentina no tiene históricamente una integración industrial que le permita sustituir esas importaciones. Es un permanente debate y discusión a nivel teórico, ideológico y político, si un gobierno tiene que tratar de impulsar que la industria logre esa integración vertical, es decir, vertical quiere decir desde el insumo hasta el producto final, o hay que dejar que ciertos productos vengan directamente del exterior. Ese debate está presente permanentemente. Lo cierto es que cuando incorporamos las exportaciones y las importaciones, o lo que también se denomina en la literatura exportaciones netas, es decir, la diferencia entre ambas, estamos completando la demanda agregada, todos los componentes de la demanda agregada. Ahora, en particular sobre las exportaciones y las importaciones, hay mucho que decir. ¿De qué depende? Bueno, en el modelo dependen de una serie de determinados variables o relaciones económicas que paso a comentarles. Las exportaciones. Vean ustedes, el principal mercado para las exportaciones argentinas, o uno de los principales mercados, es Brasil. Otro mercado es China popular, otro mercado es Europa. Estados Unidos está lejos como mercado de nuestras ventas al exterior, por razones de proteccionismo económico que practica el Estado norteamericano. Entonces, cuando nuestros mercados al exterior, por ejemplo Brasil, concentrémonos en Brasil, mejoran, aumenta su renta, aumenta sus productos, nuestras exportaciones crecen. Así que hay una relación directa entre la renta del exterior y nuestras exportaciones. Esa es la primera variable que vamos a considerar que influye sobre las exportaciones de un país. La renta del exterior. Si crece la renta del exterior, crecen las exportaciones. Una segunda variable la vamos a denominar así. Tipo de cambio nominal. Después lo voy a cambiar. Tipo de cambio nominal. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Es un precio, como cualquier otro, pero con una influencia muy especial. Ejemplo. A modo de ejemplo, $1, 100 pesos. Ese es el tipo de cambio nominal. Es decir, cuánto se cotiza la divisa. Divisas son las monedas fuertes de otros países. Dólar, euro, yuan, que es la moneda de China, yen, la moneda japonesa, y ahora la libra esterlina, ahora que Gran Bretaña se abrió de la Unión Europea. De nuevo la libra esterlina vuelve a existir. Entonces, independientemente del euro. El tipo de cambio es el precio de la divisa, de cualquier divisa, o de un conjunto de divisas en la moneda nacional. Cuando ese tipo de cambio nominal se incrementa, las exportaciones se ven favorecidas. Es decir, si ayer un dólar equivalía a, dije, 90 o 100 pesos, y ahora tiene un precio de 150, esto es, se encarece el dólar, los productos argentinos en el exterior son más baratos en dólares. Por lo tanto, las exportaciones se ven favorecidas. Un aumento del tipo de cambio, eso es lo que quise decir, favorece las exportaciones. El dólar se hace más caro. Después voy a hacer comentarios sobre el tipo de cambio. Pero veamos la tercera
variable. Los precios relativos. ¿Qué son? ¿Qué quiere decir cuando uso en economía, por lo menos en economía, la expresión relativos o relativo? Quiere decir que estoy comparando variables entre sí. ¿Qué son los precios relativos? Es la relación que se establece o que existe. Dado una canasta, una cesta única de bienes y servicios, bueno, su cotización, sus precios en el exterior comparados con sus precios acá. Ese cociente lo llamamos precios relativos. Entonces, si ese cociente se incrementa por las distintas relaciones matemáticas que podamos construir, que el numerador crece más que el denominador, que el numerador crece y el denominador no, que el denominador disminuye y el numerador aumenta, lo que fuere, cualquier cambio que hace que ese cociente aumente, favorece las exportaciones. Se aumentan los precios relativos, así leídos. Las exportaciones crecen porque nuestros productos se hacen relativamente más baratos que antes. Si yo en lugar de trabajar en forma independiente entre los precios relativos y el tipo de cambio, los combino, entonces lo que obtengo es lo que se conoce con el nombre de tipo de cambio real, en lugar de nominal. Es decir, pondero, multiplico los precios del exterior por el precio de la divisa y los precios locales por el precio de nuestra moneda. Cuando hago eso, es decir, cuando combino esas dos relaciones, lo que obtengo es el tipo de cambio real. Es decir, cuando uso el término, la palabra real para calificar en lugar de la palabra nominal, es porque estoy hablando en términos de poder adquisitivo. Es decir, ¿cuánto compra los productos del exterior o los productos locales en términos de los otros productos? ¿Cuánto compra? ¿Qué poder de compra tiene? Y para eso no me alcanza con, digamos, con el tipo de cambio. Mejor dicho, si yo quiero comparar los precios del exterior con los precios locales, tengo que afectarlos por los tipos de cambio para poder hacer una comparación homogénea. Ahora bien, las importaciones, ¿de qué dependen? Primero, de la renta local, nacional. Si, yo les decía antes, si la actividad económica en nuestro país crece, crecen las importaciones. Ahí hay una relación directa. Ahora, respecto a las otras dos relaciones que ya les mencioné, cambia respecto a las exportaciones. Si el tipo de cambio nominal aumenta, es decir, el dólar va de 100 a 150, es más difícil importar, se hace más caro, es decir, que actúa en forma negativa. Y si los precios relativos aumentan, también, es decir, si un producto, un automóvil, se hace más caro en el exterior respecto a una situación anterior, con respecto a la Argentina, es más difícil que tenga mercado en nuestro país. De nuevo, ahí también puedo hablar de tipo de cambio real, si combino los precios con esa cesta de precios relativos. Así que a los fines de este segundo parcial y lo que fue del modelo, estas son los tres variables que condicionan las exportaciones y las importaciones. ¿Hay otras cuestiones que influyen? Sí, pero estas son las tres claves. ¿Cuáles son las otras? Las que afectan a esas tres. Por ejemplo, los precios relativos se ven afectados por la política comercial del país, de nuestro país o de otros países. Como les decía antes, la Argentina no tiene un buen mercado en Estados Unidos. Cada vez que la Argentina quiere exportarle cítricos, frutos primarios a Estados Unidos, se encuentra con barreras fitosanitarias.
Es decir, aparece una institución del Estado norteamericano a pedido de un productor local norteamericano diciendo, bueno, esas manzanas tienen gripe, o esas peras, o esos limones tucumanos tienen gripe. Y entonces no entran al mercado local. Hasta que no le quiten la gripe. Ese tipo de acciones que los países poderosos, sobre todo, que en las discusiones internacionales son los campeones de la libertad de comercio, es decir, que los países tienen que comercializar sin ningún tipo de trabas, en la práctica son los más proteccionistas. Y usan, por ejemplo, ese tipo de medidas que están autorizadas por los organismos internacionales para impedir el ingreso de productos que compiten con productores locales que no están en condiciones de competir con nuestros productos, en el caso de los limones, porque, bueno, seguramente por razones naturales es más barato producir limones en Tucumán que en alguna región de Estados Unidos. Esas medidas se las denomina pararancelarias, una palabra compuesta, pararancelarias, es decir, son medidas de tipo no económico, sino, en este caso, de salud, que cumplen la misma función que los aranceles. Y aquí otra medida de política comercial, los aranceles, que afectan el comercio exterior. ¿Qué son los aranceles? Impuestos, que se calculan sobre el precio o el valor, si se lo denomina así, de los productos que vienen del exterior. Si se quiere impedir que ingresen, por ejemplo, en el caso del acero, el Estado argentino desde hace mucho tiempo tiene altos aranceles a la importación de acero, con lo cual protege al duopolio que existe en la Argentina, que son Techin y la otra empresa del acero que es, se me acaba de ir de la mente. Hay dos empresas radicadas en el país, Techin y otra más, que actúan coordinadamente, hacen colusión, es decir, pactan los precios de forma informal, está prohibido por la ley, pero lo hacen igual, y con eso obtienen ganancias extraordinarias vendiendo el acero dentro del país. Como están protegidos, tienen la posibilidad de incrementar los precios de una manera mayor que si lo Profe, ahí tuviese busqué libertad. la otra empresa y es Acindar, ¿puede ser? Acindar. Acindar, bueno. Sí. Gracias. En la vejez. Bueno. Entonces, los aranceles son ese tipo de cuestiones. ¿Qué otro tipo de política, de acto de política comercial hay? ¿No? Como les decía antes, para la política impositiva, acá también, los subsidios. Por ejemplo, la Argentina quiere exportar limones y entonces le da a las empresas, a los empresarios que producen limones, una devolución de impuestos, de IVA, lo que fuere, de tal manera que se vean incentivados a aumentar la producción o a mantener la producción para exportar. Eso es política comercial externa. Pero necesito desarrollar algo más sobre la cuestión externa que nos mete en un berenjenal que inevitablemente tengo que desarrollar. Y tiene que ver... Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Dale, sí. Le hago una consulta. De la producción a nivel nacional que uno va a exportar, ¿sí o sí tiene, o sea, puede exportar todo lo que produce o hay un límite de, por ejemplo, un 20% que tiene que dejar en el país? Bueno, si tiene que dejar algo en el país es porque hay alguna norma establecida por el Estado que le impone eso.
En principio, quien produce en el país puede exportar lo que quiera. Sí, la pregunta, obviamente, tuya está relacionada con la discusión que está habiendo en la actualidad con el tema de la carne bovina. ¿Qué pasa? Existe, con respecto a la carne, con respecto a los cereales, a nivel internacional, un crecimiento desde el año pasado espectacular. Estoy hablando del yuyo maldito, como decía Cristina, es decir, la soja, maíz, trigo y la carne bovina. Hay otros productos más. ¿Qué pasa con esos productos? ¿Por qué crece de forma tan espectacular, más de un 100%, una cosa impresionante? Porque esos productos son commodities. Commodities es una expresión en inglés que se refiere a que se trata de productos que pueden ser técnicamente perfectamente identificables, de tal manera que en China, en la Argentina, en la India, en Estados Unidos, se sabe sus características a través de una denominación que hace referencia a esas características. Todo el mundo sabe de qué se trata. No con todos los productos se puede hacer eso. ¿Y qué pasa con los commodities? En las bolsas de valores, de la década del 80, 70, se emiten papeles que representan el valor de esos commodities. Esos papeles se los llama derivados y se cotizan como una acción, como un bono en la bolsa. Hay una especulación, y esta palabra especulación no es una palabra despectiva, sino descriptiva, sobre esos precios. Y cuando hay expectativas, por alguna razón de la economía real, o sea, del mundo real, que esos precios van a subir, la demanda de esos papeles crece. Y entonces la cotización del commodity crece a la par o en función de esa cotización financiera, ese precio que no tiene nada que ver con lo que costó producir el producto en el país que exporta, sino que es un problema de especulación, de oferta y demanda de papeles. Y lo que está habiendo es una demanda extraordinaria de esos papeles que ha hecho subir esos precios en los mercados o en las bolsas de valores más importantes del mundo, Chicago, en Estados Unidos y otros mercados. ¿Qué pasa? Nosotros como país tenemos la suerte y la desgracia de que todo lo que los principales productos que exportamos, o buena parte de lo que exportamos, lo consumimos. Entonces, si no existe prohibición para que se exporte, esta era la pregunta, el tipo que exporta, las empresas que exportan, cuando venden en el mercado local acá, lo venden al mismo precio que exportan. Y entonces, claro, el precio de la carne o de la harina que sale del trigo para fabricar el pan, en dólares, expresado al tipo de cambio vigente, en pesos para vender en el mercado local, se va a las nubes, para decirlo de una manera popular. Y eso provoca que el índice de precios al consumidor, como ustedes saben, crezca en forma impresionante. ¿Qué hacen los gobiernos para parar eso? Y negocian con esos exportadores. ¿Qué le conviene a ese exportador? Que no le pongan ninguna traba, porque obtiene más dólares si vende al exterior que si lo vende localmente. ¿Qué le pasa al pueblo argentino que normalmente los fines de semana, no sé si les contaron, es una cuestión que forma parte de la cultura argentina, los fines de semana comer un asadito con los amigos o la familia? Bueno, eso pasaba. Bueno, perdió eso la Argentina. Entonces el consumo de carne bovina no solamente disminuyó a los mínimos de las últimas
siglos, digamos, sino que empezó a ser reemplazada por la carne porcina y aviar, el pollo. No sé cómo es vuestro paladar, pero no es lo mismo. ¿Cuál es el problema del consumo de carne? Que para los sectores más humildes de la población, comer carne bovina completa fácilmente su dieta. Los sectores más pudientes de la población lo pueden reemplazar con otros productos más distintos. Pero para los sectores de menores ingresos, históricamente, un bife a la plancha en la familia, para los chicos especialmente, era clave para ayudar a su maduración, sobre todo en los primeros años. Así que se trata de una discusión que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, con el desarrollo mental de los pibes, etc. ¿Cómo hace un gobierno para impedir que ese precio se exprese localmente? Bueno, tiene distintas herramientas. Una es poner un cupo de exportación, que era lo que vos preguntabas. Es decir, decirle al exportador, listo, el 100% que vos exportás, ¿quiénes son los exportadores? Son empresas internacionales, son 5 o 6 empresas frigoríficas. Decirle, del 100% que vos exportás, un 20% queda acá. Eso se llama cupo. Y si queda acá, lo vendés al precio que se puede pagar acá. De otra forma hay los llamados mal llamados retenciones. En realidad se denomina derecho de exportación, un impuesto que hace que el precio internacional del producto se desenganche del precio local, por la diferencia. Bueno, esa es la discusión que hay. ¿Cuál es la suerte? ¿Por qué suerte y desgracia? La suerte es porque ingresan dólares al país, que siempre los necesita. Siempre la Argentina tiene dificultades para tener divisas, para poder importar los insumos que la industria necesita para poder producir. Y nunca la Argentina tiene lo suficiente. Ni que hablar del pago de la deuda externa que contrajo Mauricio, a la que había antes. ¿Y cuál es la desgracia? La suerte es que ingresan dólares, divisas. Y la desgracia es eso que les mencioné, el impacto inflacionario. Bien, todo esto tiene que ver también con lo que iba a desarrollar, que es el tema de los tipos de cambio, los regímenes de tipo de cambio que la Argentina y el mundo tienen. ¿Qué es un tipo de cambio? De nuevo, es un precio más o menos, no es un precio más, por lo menos para la Argentina es un precio muy importante porque afecta, entre otras cosas, la inflación, crea inflación en algunas circunstancias. En la historia del capitalismo, ustedes vieron en la primera parte a los mercantilistas. Ellos son los primeros que analizaron el problema del tipo de cambio, en Europa, obviamente. Analizaron cómo evolucionaba, cómo se relacionaba el precio de una moneda local con la moneda de otro país, con el oro, con la plata, con los metales preciosos. Y a partir de ahí elaboraron este concepto o esta medida de tipo de cambio. Y ese concepto fue evolucionando, se fue analizando a través del tiempo, se generaron teorías y distintos regímenes. Es decir, en el mundo existieron distintas formas de medir el tipo de cambio o de construirlo. Por ejemplo, existió el régimen patrón oro hasta la década del 30 del siglo XX, o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial. No me voy a ir hasta ahí, sino que les voy a mencionar los dos regímenes de tipo de cambio que caracterizan al mundo capitalista, al mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, hasta el día de hoy.
Esos dos regímenes existieron en la Argentina o existen en la Argentina, en distintas épocas. Bueno, empiezo el cuentito. En 1944, en una ciudad británica, una ciudad que se llama todavía bueno, que se llama Bretton Woods. Los países que iban ganando la guerra, los aliados, cinematográfica, de Bretton Woods. Los aliados se reunieron y decidieron armar, por presión de los Estados Unidos y bajo la tutela de Estados Unidos, decidieron armar la nueva fisonomía de la economía mundial. Y entonces ahí, en esa reunión, se constituyeron una serie de instituciones y acuerdos que rigieron a la economía mundial, entre ellos la Argentina, hasta la década del 70. 71, año 71, 72, que fue el año en el cual formalmente se derrumbó ese régimen, en buena parte. En Bretton Woods se creó el Fondo Monetario Internacional, que como yo se los mencioné, Keynes propugnaba que el FMI fuera una especie de Banco Central Mundial que repartiera el capital de los países donde hay abundancia hacia los países donde escasea. El FMI no respetó, por decisión de Estados Unidos, esa fisonomía, y pasó a ser una especie de policía mundial. Es decir, prestamista a los países que tienen problemas de balanza de pagos. Luego vemos lo que es la balanza de pagos, aunque ya usted lo debe haber visto con los mercantilistas, o con la vida pública, a cambio de lo cual los países se someten a una determinada política económica vigilada por el Fondo Monetario. Por eso lo denomina peyorativamente Policía Mundial. También se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, larga denominación que nosotros vamos a llamar, como lo llaman los periodistas, el Banco Mundial, que es un banco que le presta a los países para hacer inversiones en infraestructura, salud, educación, etc. Bajo determinadas pautas que el Banco Mundial impone. También se creó el GATT. El GATT es una expresión, son las iniciales de una expresión en inglés, que es Acuerdo General de Tarifas y Transporte, una especie de acuerdo sobre cómo debería funcionar el comercio de mercaderías, de bienes y servicios. Este fue reemplazado tiempo después por una institución que regula el comercio internacional, pero básicamente esa era la finalidad. Y lo más importante que les quería comentar es que se creó un régimen de tipo de cambio fijo. De tipo de cambio fijo. Ese régimen una relación fija entre el dólar y el oro. Esa relación es esta, era esta. 35 dólares equivalían a una onza troy de oro. Onza es una medida de peso y troy es una expresión idiomática que hace referencia a una ciudad británica donde
se usaba exclusivamente el oro para comprar y vender. $35 la onza. Y todas las monedas de todos los países signatarios de ese acuerdo de Bretton Woods debían relacionar su moneda en una relación fija con el dólar. Si querían cambiar esa relación, típicamente devaluar, es decir, encarecer el dólar en sus países, lo podían hacer hasta un 10%. Más allá, tenían que pedir autorización del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahí se instituyó de una manera brutal la supremacía, no solamente militar, que ya existía, sino en base a esa supremacía militar, financiera y comercial de los Estados Unidos sobre todos los países. Porque si vos logras imponer a todos los países que sus monedas se relacionen con la tuya, en una determinada relación, y la tuya es la única que tiene relación con el oro, es como decir, yo soy el dueño del campito, todos vienen a mí. Este régimen duró hasta la década del 70. En la década del 70 había un presidente en Estados Unidos que se llamaba Richard Nixon, que a lo mejor ustedes habrán leído, visto alguna película. Tuvo que irse porque fue descubierto que espiaba, había mandado espiar a unos delincuentes a una sede del partido opositor, el Partido Demócrata. Lo descubrieron. Bueno, en Estados Unidos, cuando ocurre eso, normalmente, cuando un presidente hace eso, espía a sus rivales, lo juzgan o renuncia o va preso. En la Argentina es distinto, por lo que ustedes observarán en los medios de comunicación. Se puede espiar y seguirse en libertad. Pero bueno, en ese caso, Richard Nixon tuvo que ir, pero antes hubo un hecho extraordinario. Tienen que tener en cuenta esto. La economía no es un campo de disputa alejado de la política y del mundo real, sino que está totalmente integrado, relacionado con la política. Entonces, cuando en la década del 60 Estados Unidos es derrotado militarmente en Vietnam, se inicia todo un proceso al interior de Estados Unidos y a nivel mundial de cuestionamiento de la supremacía, por lo menos financiera y comercial, de los Estados Unidos. Y ante ese cuestionamiento, el gobierno norteamericano de este hombre tuvo que tomar una decisión. Esa misma decisión en la que tuvo que tomar en su momento, para que vean el parangón, un gobernante argentino mucho después que se llamó de la Rúa, Fernando de la Rúa, ante circunstancias parecidas, pero de una envergadura mucho menor, porque estamos hablando de la economía mundial y Estados Unidos. ¿Cuál era la disyuntiva? El dólar estaba cuestionado, esta relación de tipo de cambio fijo estaba cuestionada. Entonces, había dos posibilidades. O Estados Unidos lo sostenía y por lo tanto iba a empezar a perder poder, competitividad respecto a otros países, al resto del mundo, o les imponía a los demás la devaluación del dólar. Para los otros países que compiten con Estados Unidos, que competían, devaluar el dólar significaba perder competitividad con Estados Unidos. Pero como Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas del mundo, se tuvieron que hocicar. Y finalmente aceptaron que este acuerdo de Bretton Woods, en este aspecto, en la vigencia de este tipo de cambio, desapareciera y de la noche a la mañana, de repente en los mercados, se devaluó el dólar
Y a partir de ese momento nació en el mundo un nuevo régimen de tipo de cambio que llamamos flotante o flexible, que es el que existe en la mayoría de los países y a nivel mundial. Como ocurre muchas veces, los hacedores de esta devaluación y este cambio prometieron que se iba a volver al tipo de cambio fijo a corto plazo. Nunca ocurrió. Mentira. Hace que lo que existe en el mundo es esa inestabilidad, tipo de cambio flotante o flexible. En el modelo de oferta y demanda agregada se lo caracteriza bajo dos formas, puro o sucio. Así. Puro quiere decir que en el país donde rige el tipo de cambio flotante o flexible puro, las divisas o la moneda local se cotiza en función de la oferta y la demanda de divisas. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, el dólar equivale a tantos pesos según se aumenta o disminuye la oferta o la demanda de dólares, como cualquier precio. Y sucio, o no puro, si ustedes quieren, es cuando el Banco Central interviene e influye en ese tipo de cambio, como existe en Argentina, como pasa en Argentina actualmente. El Banco Central interviene, comprando o vendiendo dólares. Así que estos son los dos regímenes de tipo de cambio que existen a nivel mundial en la actualidad. La Argentina tuvo los dos. Por ejemplo, durante el gobierno de Carlos Menem y con De la Rúa existió tipo de cambio fijo, un dólar. La ley decía que un dólar equivalía a un peso. Bueno, una ridiculez, pero porque la productividad, la capacidad económica de ambas economías no da para esa relación, pero fue una forma que tuvo el gobierno de Menem de llegar a un acuerdo con los especuladores internacionales que, a cambio de ese acuerdo, de esa ley, porque es por ley que se establece el tipo de cambio fijo, dejaron de especular contra la moneda local y con ello, lentamente, los precios empezaron a bajar o a estabilizarse. Y superamos la hiperinflación, un tema que vamos a ver después. Bien, en el caso de ese régimen, además existía, era la tercera vez que en Argentina se establecía un tipo de cambio fijo con caja de conversión, lo que se conoce con el nombre de convertibilidad. Es decir, si yo iba al banco con dólares, me daban pesos, iba con pesos, me daban dólares. ¿A qué tipo de cambio? 1 a 1. ¿Cuál es la diferencia entonces? Con tipo de cambio fijo, la ley es la ley, es decir, hay una ley que determina el valor de la moneda. Con tipo de cambio flotante no, lo fija la oferta y la demanda. Si interviene el Banco Central, ese régimen flotante se lo llama sucio o no puro. Si no interviene, se lo llama puro. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada uno de ellos? Bueno, los defensores y detractores de los dos sistemas tienen o hablan de... Veamos el tipo de cambio fijo. ¿Qué ventaja tiene? Es decir, aquellos que defienden la existencia de un tipo de cambio fijo, lo defienden porque dicen que le da previsibilidad a los capitalistas del exterior, a los que tienen divisas, a los argentinos que tienen divisas en el exterior. ¿Por qué? Y porque si yo traigo, bajo ese régimen, traigo dólares o yuans o lo que fuere acá, para abrir una empresa, una fábrica, para comprar una empresa, para especular en la bolsa, lo que fuere, yo tengo la seguridad, dado por la ley, de que cuando me retiro no voy a perder en dólares. A eso se le llama previsibilidad.
La otra ventaja bueno, ¿esto qué significa? Previsibilidad quiere decir darle confianza a los inversores. ¿Qué otra ventaja tendría, según los defensores del tipo de cambio fijo? Que le impide al Banco Central, que es la autoridad monetaria, ejercer todas sus funciones, entre ellas la posibilidad de emitir dinero, porque con ello se crearían las condiciones de un aumento de los precios. Es un debate que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la crítica que se le hace al tipo de cambio fijo? Es decir, quienes están en contra, quienes estaban en contra a partir de cierta vigencia de ese tipo de cambio, ¿qué decían? Y cuando vos tenés devaluaciones, es decir, pierde el valor tu moneda respecto a la divisa. Un dólar antes era 100 pesos, ahora vale 150. Eso es la devaluación. Esa es la palabra que se usa, como antítesis de revaluación. Un dólar 100 pesos, ahora 50. Bueno, cuando se devalúan en otros países, la competitividad de la economía local comienza a disminuir, porque los precios es decir, la posibilidad que tienen los otros países de colocar sus productos dentro del país o en otros mercados es mayor que antes. Y yo no tengo forma de evitarlo, porque hay una ley que me impide que yo haga lo mismo. Tendría que salir otra ley. Es como Cavallo, como ministro de Menem y después de la Rúa, no quiso hacer eso porque temía que se produjera una hiperinflación, no lo hizo. Entonces, ese régimen de tipo cambio fijo y de convertibilidad terminó derrumbándose en el año 2001, arrastrando la economía a una catástrofe económica y social que superior a la más grave que tuvo la Argentina del siglo XX, que fue la de 1929, que yo le mencioné al comienzo. ¿Qué dicen los defensores y detractores del tipo de cambio flotante puro? Bueno, a favor de que ese tipo de situación no va a pasar. Si todos los demás países deprecian, esa es la palabra, el equivalente a devaluación, deprecian su moneda, el comercio exterior argentino se verá deteriorado y entonces la moneda se depreciará de una manera automática. Así que el régimen de tipo de cambio flotante puro aísla al país de esas crisis. Aislar quiere decir, a través de un cambio en el precio de la moneda, no hay problema. Hay un efecto recesivo, es decir, de caída del PBI sobre el país. ¿Cuál es la crítica que se le hace al régimen de tipo de cambio flotante puro? Justamente que en este régimen la política monetaria se puede desarrollar ampliamente con todos los instrumentos por parte del Banco Central, y entonces la crítica es que eso puede ayudar, contribuir o crear, algunos dicen, inflación, aumento de precios porque se emite más dinero. Sabrina Abogado, ¿qué no escuchaste? A ver, no te escucho. El tipo de cambio flotante puede ser puro o no puro. Sí. Entonces, estas son las dos posibilidades que existen en la economía moderna de regímenes de tipo de cambio. Hoy en la Argentina podemos decir que hay un régimen, y en la mayoría de los países del mundo, hay un régimen de tipo de cambio flexible o flotante no puro. El Banco Central interviene permanentemente. Lo que sí, en todo este análisis vamos a considerar que no existe lo que existe en la práctica en Argentina, que es
no existe la traba a la entrada y salida de capitales. Es decir, en el modelo de oferta y demanda agregada, los capitales entran y salen de la economía de una manera absolutamente libre. En la práctica, en realidad, el gobierno actual le pone límites a ese movimiento para evitar que impacte bruscamente en el tipo de cambio. Bien. Sí. Como también, profe, pone trabas para las exportaciones y que no se disparen los precios, como interviene el Estado a través del banco para que no se dispare el precio del dólar, también interviene el Estado con las exportaciones, ¿no? Bueno, por eso lo que yo le decía antes, el Estado cobra, por ejemplo, derechos de exportación. Están vigentes. Este es un mecanismo que tiene el Estado o los gobiernos desde hace varias décadas. El primero con varios objetivos. Un objetivo es recaudar. Con los derechos de exportación es un impuesto que permite recaudar para con ello solventar los gastos del Estado. Otro mecanismo, otro objetivo que tienen los derechos de exportación es justamente lo que vos decías, lo que decíamos antes, diferenciar el precio internacional del precio local para combatir el aumento de precios locales. Los derechos de exportación, por lo que tengo presente de historia económica argentina, el primer gobierno que lo impuso fue una dictadura cívico-militar, la que se instauró en el año 1966, derrocando el gobierno de Arturo Umberto Illia, el gobierno radical. Bueno, esa dictadura tuvo entre los primeros ministros de Economía a un individuo que se llamó Krieger-Bacena. Ante un problema de tipo inflacionario, Krieger-Bacena impuso derechos de exportación. Y eso se volvió a repetir en distintas oportunidades hasta el día de hoy. Así que, como ustedes se darán cuenta, no se trata de una medida ideológica, es decir, que corresponde a un cierto tipo de partido político, sino que lo impuso el gobierno de Macri, este gobierno, les menciono una dictadura militar, así que bajo distintos regímenes políticos y de distinta ideología, los gobiernos a veces tienen que recurrir a ese impuesto que estaba autorizado, por supuesto, por la Constitución Nacional. Entonces, respecto al sector externo, esos regímenes de tipo de cambio y tienen que tener presente que, por las dudas que no lo hayan visto, probablemente no lo han visto para el primer parcial, todo el movimiento de productos, mercancías y servicios que se da con el exterior son registrados, como nos enseñaron los mercantilistas, en una cuenta, en una registración contable llamada balanza de pagos o balance de pagos, que tal como se organiza la contabilidad de cualquier empresa que tiene activo, pasivo, patrimonio neto, bajo el mecanismo de la partida doble, bueno, la balanza de pagos tiene una estructura similar. Es un régimen, un sistema de contabilización, pero en este caso de las relaciones económicas, comerciales y financieras del país o de los residentes en el país, es decir, los que viven acá, con los residentes del exterior. La balanza de pagos termina siempre dando saldo cero. Esto es simplemente una convención. Se crea una cuenta de ajuste, porque nunca puede dar cero, debido a que las transacciones comerciales a veces, como la balanza de pago mide esas transacciones por año calendario, y hay transacciones que superan el año calendario, nunca puede dar con saldo cero. Entonces se ajusta. Ese saldo cero no significa más que está bien hecho las cuentas. Pero la balanza de pagos tiene compartimentos, tiene subcuentas
que reflejan esas relaciones económicas. Veamos. La cuenta corriente, la cuenta de capital y el movimiento de reservas internacionales. Esos tres subgrupos de cuentas integran la balanza de pagos. La cuenta corriente, la cuenta de capital y el movimiento de reservas internacionales. Todos los países elaboran, todos los bancos centrales de los países normalmente elaboran esa estructura contable con una metodología igual, recomendada por el Fondo Monetario Internacional, para permitirle al Fondo Monetario y a cada país poder hacer comparaciones homogéneas. ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente es la parte de la balanza de pago que está integrada a su vez por la balanza comercial y la balanza de servicios. Y una tercera parte que se llama transferencias unilaterales. Balanza comercial, balanza de servicios y transferencias unilaterales. ¿Qué es la balanza comercial? Son las exportaciones y las importaciones. Se las registra ahí. ¿Cómo se la registra? Se la registra normalmente a un cierto valor, así, en inglés se denomina FOB. Free on board. Libre a bordo. Es decir, el producto se registra a su precio, sea exportación o importación, al pie del buque, al pie del transporte que lo trae al país o lo lleva a otro país. Eso quiere decir free on board. Esa balanza comercial da un saldo. Si lo que se exporta, los dólares que ingresan, yo hablo de dólares porque es la moneda corriente que se usa en el comercio internacional. Los dólares que ingresan son más que los que salen, hay superávit. Voy a escribir por las dudas. Si es al revés, superávit. Si es al revés, hay déficit. Y si da equilibrado, te ganaste el loto. Es muy difícil. Ese saldo es uno de los componentes del saldo de la balanza de pagos que nos interesa elaborar. El saldo de la balanza comercial. El segundo que nos importa son los servicios. Los servicios son, por ejemplo, los fletes, que se pagan o se cobran por el transporte internacional, los seguros, que se pagan o se cobran según quién sea, de qué origen sea la empresa que hace eso, que asegura. También lo que tiene que ver con el turismo, ya sea que ingrese o vaya al exterior. Ese saldo de los servicios también nos importa para saber cómo le va al país en sus relaciones con el exterior. También ahí se incorporan el pago o el cobro de intereses de la deuda externa, solo los intereses. Por último, dentro de la cuenta corriente están las transferencias unilaterales. Como su nombre lo indica, es la única cuenta que no está regido por el principio de la partida doble. Todos los demás tienen una contrapartida. Por ejemplo, si se exporta, ingresan dólares. Esos dólares que ingresan van a parar al tercer componente, que es el movimiento de reservas internacionales como un ingreso. Si se importa es al revés, es como una salida de dólares. En cambio, las transferencias unilaterales no tienen contrapartida, son las donaciones que recibimos o damos como país cuando hay una catástrofe natural, ese tipo de situación. Bueno, todo eso hace la cuenta corriente y nos importa es un saldo que nos importa para saber cómo le va al país en materia internacional.
yo les decía que la segunda gran componente de la balanza de pagos es la cuenta de capital. Yo la llamo cuenta de capital, ustedes en Samuelson en O'King van a tener otra denominación. Usen esa denominación, es indistinto y nos entenderemos bien. ¿Qué se registra ahí? Movimiento de capitales de corto y largo plazo. ¿Qué quiere decir corto plazo? A un año. Largo plazo, a un año. Pues los movimientos de capitales de corto plazo que se registran ahí se suman algebraicamente, según como sea el saldo, con el de la cuenta corriente que les mencioné, y eso da el verdadero saldo de la balanza de pagos, el que nos importa analizar. ¿Qué puede ser? Superávit, déficit o equilibrio. ¿Qué es el movimiento de capitales? Ya sea de corto o largo plazo. Entrada y salida. Cuando un inversor compra una empresa argentina, o un argentino o alguien residente acá compra una empresa del exterior, se toma préstamos del exterior, se otorga préstamos, si alguna vez la Argentina dio préstamos, lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, ya nunca más, o muy pocas veces más. Y ahí también se registran bueno, eso da un saldo. Después se registran como movimiento de corto plazo las transferencias o los pagos de capital con el Fondo Monetario Internacional. Porque esos movimientos de capital, el que nos da el Fondo Monetario, son para resolver ese saldo que les mencioné. Si hay déficit, bueno, el país suele recurrir al Fondo Monetario para que le preste para cubrir ese déficit. Entonces ingresa ese capital. Y a largo plazo es cuando los movimientos son justamente a más de un año. Por último, el movimiento de reservas internacionales es todo, se refiere a todo el movimiento, a las entradas y salidas de oro, o sea, metales preciosos, divisas como el dólar, el yuan, los yenes, los reales brasileños. O sea, monedas más fuertes que la Argentina. Todo el movimiento de entradas y salidas figura ahí. Y también los bonos, o sea, los títulos que emite el Estado argentino, después vamos a ver quién lo emite, en divisas. Todo eso forma parte de las reservas del Banco Central, que es el garante el que tiene en sus bóvedas ese tipo de activos. Entonces, ahí tienen ustedes la registración contable que hace todos los estados sobre las relaciones económicas con el exterior. Llegando a este punto, estaríamos cerrando la explicación de cómo se compone, estamos cerrando cómo se compone la demanda agregada. Hemos trabajado sobre el régimen de tipo de cambio, sobre la política fiscal. Nos quedaría por ver, después de esto, política monetaria, pero esto yo lo dejaría para la semana que viene, para trabajar un tema que es muy árido y que no requiere una atención desde el primer momento. Así que yo voy a parar de grabar ahora para empezar a hacer preguntas, charlar sobre todos los temas que hemos visto.